Hola mis queridos friki trekkies, como ya sabéis soy Ricardo Ibars y os doy la bienvenida en este nuevo año a mi canal Friki Trek, donde para empezar esta nueva etapa, este nuevo año, he decidido hacer honor al nombre del canal, Friki Trek, y ponernos un poco frikis. Y para ello nada mejor que hablar de Godzilla, aprovechando que la última película que fui a ver al cine el año pasado fue precisamente Godzilla Minus One, la última película de Godzilla que ha llegado a nuestras pantallas procedentes de Japón. Y bueno, hacer una crítica de esta película contando lo que me ha parecido y ya de paso hacer un repaso a toda la saga de películas clásicas japonesas de Godzilla, también hablar un poco de las películas americanas y hablar de este género de monstruos gigantes japoneses que es conocido como el Kaiju Eiga. Y bueno, hablar de por qué me gustan tanto estas películas y por qué han tenido tanto éxito y han perdurado hasta nuestros días. Así que, ¿os apetece viajar conmigo en este primer vídeo del año hasta Japón y contemplar cómo sus ciudades son destruidas bajo las patas de enormes monstruos gigantes? Sí, pues acompañad en este recorrido por las películas de Godzilla y el género Kaiju Eiga. Dentro intro. Hola otra vez, como ya he dicho anteriormente, ya habéis podido leer en la introducción, este nuevo vídeo del año va a estar dedicado a las películas de Godzilla y a ese género conocido como Kaiju Eiga o películas de monstruos gigantes. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, quería agradeceros a vosotros, visitantes y suscriptores del canal, por todo el apoyo que me habéis ido dando a lo largo del año anterior, desde que empecé a reactivar el canal allá por el verano, por septiembre, y bueno, cómo ha ido subiendo en aceptación, llegando incluso pues a sobrepasar los 500 suscriptores justo antes de final de año. Muchas gracias por ello, me hizo mucha ilusión ver cómo hemos subido en suscriptores, ver los comentarios, que me decís que os gustan mucho los vídeos, animándome a seguir. Así que, bueno, pues os doy las gracias y voy a procurar durante este nuevo año seguir en esa tónica, seguir haciendo vídeos que os gusten, que os interesen y, bueno, pues pendiente de vuestras sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias a todos y espero que os sigan gustando mis vídeos y este con el que comienzo. Así que vamos ya con ello, vamos a hablar de la saga de Godzilla. Como he dicho ya, la última película que fui a ver este año pasado fue Godzilla Minus One, que es la última película que ha llegado de la saga de Godzilla procedente de Japón. Y os voy a hacer una pequeña crítica, pero eso será al final del vídeo, porque antes, bueno, podemos hablar un poquito de estas películas, por qué me gustan tanto, en qué consiste y qué es este género que se llama Kaiju Eiga. Pero antes de hablar de él, os voy a recomendar un par de libros, porque este vídeo va a ser un poquito, pues voy a ir un poquito acelerado porque es un tema largo y un poco complejo. Y para todos aquellos que, después de ver este vídeo, queráis seguir indagando en las películas de Godzilla, en el género Kaiju Eiga, en sus películas más importantes o más interesantes, pues os voy a recomendar un par de libros. El primero de ellos es este, Godzilla y compañía, de Ángel Sala, editado por Ediciones Glenat en la clásica colección de libros de cine y biblioteca del Dr. Vértigo, una colección muy interesante. Cualquier libro que podáis encontrar de esta colección es altamente recomendable. Os recomiendo este libro porque Ángel Sala es es un especialista en cine fantástico. Es nada menos que el director del el Festival de Cine Fantástico de Sitges, con lo cual os dará una idea de pues la experiencia que tiene esta persona en cine fantástico. Además es colaborador de Ediciones El 79, que es una compañía que ha estado editando en DVD y en Blu-ray grandes obras del cine de fantaterror español. Y en sus magníficas ediciones en DVD y en Blu-ray, en los extras, podéis ver a Ángel Sala también comentando las películas que se están editando. Y bueno, también tiene una cuenta de Twitter muy interesante donde hace muy interesantes recomendaciones. Entonces Ángel Sala en esta colección va a hacer un repaso a todo el género del Kaiju Eiga. Es un libro que ya tiene sus años, creo que es del año 98, por lo tanto solo
pues habla un poco de la etapa más clásica de Godzilla y pues habla hasta la película de Roland Emmerich del año 98, la primera película americana de Godzilla, eh, y se queda ahí, no va más allá ni trata las últimas películas, pero aún así es un libro muy interesante para todos aquellos que queráis saber sobre las películas clásicas. Indaga mucho en la génesis del género, que juega, en cuáles son sus orígenes cinematográficos, en las primeras películas americanas que se influyeron, bueno, y un poco en las características del género. Muy interesante, muchas fotografías en blanco y negro, y a pesar de que es un libro pues delgadito, con mucha información. Godzilla y compañía, de Ángel Sala. Y el segundo libro que os recomiendo es un libro un poco más reciente, que es Lucha de Gigantes, editado por Diablo Ediciones. Una edición pues estupenda, muy lujosa, tapadura, como podéis ver, y pone pues eso, Lucha de Gigantes, Godzilla, Gamera, Mothra y otros monstruos enormes de Japón, escrito por Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona. Un libro estupendo que destaca sobre todo, como todos los de Diablo Ediciones, por sus estupendas fotografías. Lo abráis por donde lo abráis, pues veréis que tiene fotografías pues estupendas de las carátulas de las películas. Me aparto para que lo podáis un poquito ver un poco mejor. Fotografías a doble página, como la que he puesto de fondo de pantalla. Aquí lo podéis ver, algunas. Bueno, para que no haga reflejo la lámpara, así. Bueno, libro muy interesante para adentraros de aquí, pues tenéis capítulos dedicados a pues las principales etapas fílmicas de Godzilla, capítulos dedicados a las principales monstruos que aparecen en el panorama cinematográfico del Kaiju Eiga, Gamera, Mothra, otros ejemplares, King Kong, cuáles son los cineastas más influyentes dentro de este género, como directores, productores o guionistas, un apéndice sobre otros monstruos gigantes, otro apéndice sobre merchandising. Bueno, un libro muy, muy completo. Dicho esto, vamos a empezar con Godzilla y el Kaiju Eiga. ¿Qué es el Kaiju Eiga? Pues como ya os comenté de pasada en otro vídeo que tengo en el canal, en el que os hablaba de recomendaciones de compras navideñas, ahí os he hablado de una novela de John Scalzi titulada La Sociedad por la Preservación de los Kaiju. Y ahí, a raíz del título de esa novela, os comenté que era el Kaiju Eiga. Es un género cinematográfico japonés que viene a significar cine de monstruos o películas de monstruos. Kaiju significa eso. No monstruos gigantes, sino monstruos en general. Monstruos gigantes en japonés sería Daikaiju. Pero bueno, para abreviar, ellos decidieron llamar a este género Kaiju o Kaiju Eiga. Películas de monstruos. Y es un género que en Japón, sobre todo, empezó con la primera película de Godzilla en el año 54. Pero antes de hablar de esta película, tenemos que hablar de su inmediato precedente. ¿Por qué surge Godzilla en Japón? Surge porque en el año 53 se estrena en Estados Unidos una película que es El monstruo de tiempos remotos, dirigido por Eugene Laurie, pero bueno, no es tanto conocida por el director, sino porque es una de las primeras películas con efectos especiales del gran Ray Harryhausen. Efectos especiales stop motion, ya sabéis. Ray Harryhausen es ese especialista en efectos especiales que posteriormente nos dio películas tan emblemáticas como Jason y los Argonautas, Furia de Titanes o la famosa trilogía de Sinbad, formada por Sinbad y la princesa, El viaje fantástico de Sinbad, Sinbad y el ojo del tigre, bueno, y muchas otras películas. Un gran artesano de efectos especiales que en esta, una de sus primeras películas, adapta un relato de Ray Bradbury, autor de ciencia ficción, del que ya os hablé en ese último vídeo del año anterior sobre el top 10 de ciencia ficción clásica, donde se hablaba de Ray Bradbury y sobre todo de sus novelas Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Pues Ray Bradbury tiene un relato donde habla de un monstruo prehistórico que es despertado por el sonido de una sirena marítima de un faro y es atraído hacia la civilización y ahí pues provoca el caos. Ese relato sirvió de base para esta película, que tuvo mucho éxito a nivel internacional, mucho éxito por sus efectos especiales, es de las más populares de Ray Harryhausen. Aquí podéis ver una escena, el monstruo,
Y bueno, pues en Japón, ante el éxito de esta película, decidieron hacer pues otra película similar con ese mismo tema de monstruos. Y entonces así surge el proyecto de Godzilla o Japón bajo el terror del monstruo, película del año inmediatamente posterior. El monstruo de tiempos remotos es del 53, esta es del 54. Y como veis también trata de un monstruo gigante, es en blanco y negro. Y bueno, esta película supuso un éxito enorme en Japón, dando lugar a toda una serie de películas de monstruos gigantes, conociéndose, bueno, y sobre todo de su protagonista, que es Godzilla, dando lugar a pues lo que se conoce como la etapa clásica de Godzilla. Para aclararnos, la cinematografía de películas de Godzilla en Japón se distinguen como tres etapas. Una primera etapa, que son las películas clásicas, conocida como la etapa Showa o era Showa, que va desde la primera película de Godzilla en el año 54 hasta el año 75, en que estas películas entran un poco en decadencia y dejan de hacerse. Después se produce una nueva etapa a partir del año 84, ya lo hablaremos, que va del año 84 al 95, que es la etapa Heisei, y una etapa más moderna del 99 al 2004, que es la etapa Millennium. Y actualmente pues se ha vuelto a reiniciar con otra etapa más moderna a partir del 2014. Bueno, vamos a hablar principalmente de la etapa clásica. Esta etapa empieza en el año 54 con esta película, como ya hemos dicho, influenciada por el monstruo de tiempos remotos, y en esta película tiene un gran éxito sobre todo debido a lo que digo, 4 factores. 3 factores de tipo humano y otro factor de tipo más bien cultural. Los 3 factores de tipo humano que se combinan en el éxito de esta película son primero la dirección, la genial dirección de Ishiro Honda, también conocido como Inoshiro Honda. Lo podéis encontrar escrito de las dos maneras en los libros de cine. Ishiro Honda es un gran especialista en cine fantástico japonés, es uno de los mejores directores de cine fantástico japonés. Aparte de las películas de Godzilla, tiene otras películas de género, algunas de ellas que también, pues bueno, están muy bien consideradas, son auténticos clásicos, como Matango. Matango es una película de la que también os hablé de pasada en ese vídeo que tengo sobre libros de cuentos de fantasmas para leer todos los santos. En ese vídeo, os hablaba de un escritor, William Hope Hodgson, que era conocido sobre todo por escribir cuentos de terror ambientados en el mar. Y os contaba que uno de esos cuentos dio lugar a una película japonesa que es Matango, dirigida por Ishiro Honda. Ishiro Honda dirige Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo. Es un director que se distingue porque tiene pues mucha mano para crear ambientes, tiene también una vis muy poética a la hora de hacer cine. Eso se ve sobre todo en las escenas nocturnas, cuando Godzilla surge del mar, se dirige hacia Tokio para atacar la ciudad. Se distingue también las escenas iniciales en un pueblecito pesquero, el pueblo de Oda, donde tienen lugar los primeros ataques del monstruo, pero sin que se le vea. Eso está muy bien. La película va haciendo una gradación. Al principio vemos simplemente los ataques del monstruo, no sabemos a qué se debe. Hay unos ataques a unos barcos. La película empieza con un barco abandonado que no tiene tripulación, no se sabe qué ha pasado, casi un aire fantasmal, y de repente es golpeado por algo misterioso y se hunde. Posteriormente otros barcos son hundidos y vemos una aldea de pescadores donde están todos aterrorizados por los sucesos que están pasando, y durante una noche se produce un ataque misterioso, las casas vuelan por los aires, todo sale despedido, gente gritando, y al fin vemos los efectos de la devastación del monstruo. Todo eso está filmado con un pulso muy firme por Ishiro Honda, que era un especialista. Y luego las escenas de acción y destrucción también están muy bien filmadas, así también como los actores. Esta película contaba incluso con un actor de renombre como Takashi Shimura, que era uno de los actores estrella de Kurosawa, protagonista de Vivir, de Los Siete Samuráis. Bueno, pues los actores también están muy bien dirigidos. Tiene un buen guión, porque no solamente se centra en los ataques del monstruo, sino que también hay una historia detrás con muchas implicaciones, sobre todo pues relacionadas con el uso de la ciencia. Tenemos un científico, el interpretado por Takashi Shimura, que está preocupado sobre todo porque preservar esa vida animal nueva, estudiarla, es un descubrimiento de gran importancia para saber algo de los orígenes de la vida. También tenemos un triángulo amoroso, ¿no?, con otro científico, su chica y un rival, ¿no?, donde pues bueno, ese científico joven ha descubierto un arma mortífera que podría acabar con Godzilla, pero que no quiere utilizar porque no quiere que el ejército
la mal emplee, porque sabe que es un arma muy peligrosa. Bueno, pues hay unos temas de fondo que están muy bien y le dan mucho interés a la película. Aparte de Ishiro Honda, el segundo elemento de interés en la película es la banda sonora de Akira Ifukube, otro clásico del cine japonés, que logra componer una composición de mucha fuerza, un leitmotiv, casi una marcha que acompaña al monstruo cuando aparece y que se ha convertido casi en todo un icono de las películas de Godzilla. De hecho, pues en las películas modernas se ha vuelto a recuperar parte de esa banda sonora en las apariciones de Godzilla. Es una banda sonora muy icónica. Y no solamente la banda sonora, sino que los efectos de sonido están muy cuidados. Es también muy icónico el rugido de Godzilla, se hizo uniendo rugidos de varios animales, de un rugido de un león, un barritas de un elefante, de otras fieras, uniéndolos todos para crear una amalgama que diera, pues eso, pánico, terror y pasándolo a otra velocidad para provocar un efecto nuevo y para crear ese rugido tan característico de Godzilla. Ese rugido. Bueno, pues ese rugido es el que crearon con esa amalgama de sonidos y se ha vuelto a utilizar en posteriores películas. Siempre es el rugido característico de Godzilla. Pero no solo los efectos sonoros están cuidados, sino que los efectos especiales también eran muy buenos para la época. Los efectos especiales el tercer nombre relacionado con esta película, que es el gran Eiji Tsuburaya, gran maestro de los efectos especiales japoneses, y bueno, que están muy bien realizados. No se trata simplemente de un hombre dentro de un traje de monstruo, como se ha parodiado muchas veces, se ha criticado las películas de Godzilla. Es que son películas de hombres disfrazados de monstruos. Bueno, sobre todo eso puede ser en algunas de las últimas de la etapa clásica, pero aquí no. O sea, hay que tener en cuenta que es una película del año 54 y para la época está muy bien hecha. Aquí se combinaron efectos stop motion, que los hay, con el hombre dentro del traje, que es un traje muy bien diseñado, pesaba casi más de 100 kilos y costaba mucho de llevar, y con marionetas, con partes del cuerpo separadas de la cabeza o de las patas que se animaban por separado, y todo eso se unía en conjunto creando un efecto pues muy bien hecho, muy artesanal y sobre todo muy efectivo, combinado con un excelente uso de las maquetas. Las maquetas están muy bien realizadas, están muy bien hechas, son muy perfeccionistas. La maqueta del tren o de la ciudad, esos edificios que se van cayendo, combinadas con unas transparencias muy bien utilizadas de la gente corriendo ante el derrumbe de esos edificios o la gente en los vagones del tren. Bueno, pues efectos especiales muy buenos para la época, muy efectivos, que impactaron mucho en su momento y eso hizo que la película tuviera tanto éxito. A esos tres elementos humanos hay que unir un elemento cultural que es el que propició el éxito de Godzilla y por eso ha pervivido hasta nuestros días. Y es que Godzilla conectó muy bien con uno de los miedos culturales más arraigados dentro de Japón y la población japonesa, y es el miedo a la destrucción, el miedo a la catástrofe, porque Japón es un país que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado varias veces, varias de sus ciudades como Tokio fueron destruidas por los bombardeos, completamente arrasadas y tuvieron que reconstruirlas, sin olvidar los bombardeos atómicos sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, que crearon un gran trauma nacional. A eso hay que unir que Japón es un país constantemente bajo el peligro de la destrucción natural por culpa de los numerosos terremotos que sufre y tsunamis derivados de los terremotos. Si a eso unimos otras catástrofes que han sufrido a lo largo de su historia, como la de la central nuclear de Fukushima, pues imaginaros todo esto en la psique japonesa lo que supone. Entonces, la película de Godzilla, en el año 54, y está ambientada en la misma época, pues vino a suponer una plasmación fílmica de todos esos miedos, una especie de catarsis también, de sublimación de esos miedos puestos en una pantalla y personificados en la figura de Godzilla. Ese miedo que los japoneses tienen a la destrucción, al vivir siempre al borde del precipicio, donde todo lo que tienen puede acabar destruido en un instante por culpa, bueno, en la guerra fue por los bombardeos, pero también por culpa de un terremoto o un desastre natural, y tenerlo que volver a reconstruir otra vez todo desde cero, como les ha pasado varias veces, pues eso aparece personificado en Godzilla. Y Godzilla ejemplifica esa destrucción, ese caos, esa catástrofe que sobreviene de improviso y ante la cual hay que actuar.
hay que enfrentarse y sobreponerse a ella y reconstruir a todo. Y por eso Godzilla gustó tanto entre la población japonesa. Además, Godzilla venía a simbolizar ese miedo que también tienen los japoneses a causa de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki ante el poder de la ciencia utilizada sin control, utilizada con malos fines. Godzilla no es un monstruo prehistórico que haya sido despertado por casualidad como en el monstruo de los tiempos remotos. Es una mutación provocada y despertada por los bombardeos atómicos en el Pacífico, según se explica en la película. Por eso tiene esa estatura tan gigantesca, ¿no? E incluso es un monstruo que va dejando radiactividad a su paso. Es el miedo que tienen los japoneses a las consecuencias de la radiactividad provocada por pues, esos bombardeos atómicos. Allí por donde pasa va dejando contaminación radiactiva. Tiene un arma que es el aliento radiactivo, capaz de quemar edificios y personas en un instante. Entonces, bueno, eso se nota porque se iluminan sus crestas cuando va a echar y son efectos de animación en combinación con los otros tipos de efectos que hemos comentado. Pues bueno, Godzilla vino a ejemplificar esos miedos y la población se identificó mucho con esa figura y con esa película. Y eso hizo que fuera un éxito instantáneo en Japón y que se asentara como una figura dentro de la cultura popular y ya para los restos. Pero aparte de eso, la película tuvo mucho éxito en el extranjero, se estrenó en otros países y también tuvo mucho éxito, como en Estados Unidos, donde pues se recortaron escenas y se añadieron otras para acercarlo más a la población americana, y se rodaron las escenas con el actor Raymond Burr, un actor muy popular en Estados Unidos por la televisión, por su serie de Perry Mason, y que en este caso hacía de un periodista afincado en Japón y que iba narrando los sucesos de destrucción a lo largo de la película. Bueno, pues la película tuvo una distribución en Estados Unidos importante y pues fue un gran éxito, lo cual animó a hacer más películas de Godzilla e iniciando esa etapa clásica de películas que se extendió hasta el año 75, como hemos dicho. Inmediatamente después de esta película, pues los productores, viendo el éxito, decidieron hacer otra película rápido y corriendo. Y entonces así surgió Godzilla Contraataca, también subtitulada El Rey de los Monstruos. Entonces, esta película, pues es eso, tiene todas las características de una secuela hecha deprisa y corriendo para aprovechar el éxito, y está bien, es entretenida, pero es claramente inferior a su predecesora. Entre otras cosas porque, pues debido a esas premuras, hubo que sustituir al director Ishiro Honda por Motoyoshi Oda, como podéis ver aquí. En esta película, Godzilla, a pesar de haber sido destruido en la película anterior, resucita, no se sabe muy bien cómo, estaba enterrado en el hielo, no se llega a explicar si es el mismo Godzilla de la película anterior o es otro. Tiene un aspecto diferente porque hubo que construir otro traje de prisa y corriendo, y el traje es ligeramente diferente al anterior. Y en esta película se enfrenta con otro monstruo también de tiempos prehistóricos, que es Anguirus, una especie de monstruo mezcla entre Stegosaurus, Triceratops, una cosa rara. Entonces, los dos monstruos son despertados por accidente, empiezan a luchar y, pues bueno, en su lucha van provocando el caos y la destrucción en las ciudades por donde pasan a su alrededor. Una película interesante, pero claramente inferior. No tuvo los resultados esperados, tuvo un éxito mucho menor, lo cual hizo que los productores pues dejaran a Godzilla en hibernación durante un tiempo antes de hacer más películas de Godzilla. Lo que pasa es que, pues bueno, este género de películas de monstruos, el Kaiju-eiga, pues ya se hizo popular, y aunque pues durante unos años no se hicieran películas de Godzilla, sí que siguieron haciendo películas de otros monstruos. Así surgen películas como Mothra, también dirigido por Ishiro Honda, ¿de acuerdo?, en el año 61, que es una película que, pues bueno, habla de una polilla gigante que aparece en una isla del Pacífico, y en este caso el dato original es que es un monstruo que es benefactor. La polilla tenía un simbolismo positivo en Japón y es un monstruo, digamos, bueno, entre comillas. Otras películas, como por ejemplo Los hijos del volcán, donde habla de otra criatura que es Rodan, que es una especie de pterodáctilo prehistórico que surge, pues eso, de las entrañas de un volcán. Y lo gracioso de estas películas de monstruos es que todos estos monstruos posteriormente se irían incorporando a la filmografía de Godzilla. Porque, bueno, pues estas películas van teniendo éxito, y así que los productores se plantean volver a coger al personaje otra vez de Godzilla para una nueva película. Entonces, todo eso viene propiciado por otro hecho, y es que en el año 62, que es cuando se hace la siguiente película de Godzilla,
RKO, que era el estudio americano que había hecho la película clásica de King Kong, había intentado, pues bueno, sacar provecho del personaje con secuelas. Se hizo El hijo de King Kong, que no tuvo mucho éxito, y llevaba un tiempo intentando hacer resucitar al personaje de King Kong con un nuevo proyecto que era King Kong contra Frankenstein. ¡Qué locura! Y pues este proyecto al final no llegó a producirse, se fue al garete, hizo aguas, y pues la productora de RKO se encontró con una serie de pérdidas por no haber podido llevar a cabo este proyecto, y decidió, para sacar un poco de rédito de este fracaso, decidió vender los derechos del personaje de King Kong y los vendió a la Toho, que es la compañía productora de Godzilla, como hemos dicho. Y la Toho, en cuanto se vio con los derechos de King Kong, dijo: esta es nuestra oportunidad, esta es la nuestra. Y así surgió King Kong contra Godzilla, la tercera de las películas de Godzilla del año 62, y donde decidió enfrentar pues al monstruo gigante más icónico del cine clásico norteamericano, King Kong, con el monstruo más icónico del cine japonés, Godzilla. Y esta película ya fue un auténtico exitazo, un auténtico bombazo, ya en color, como podéis ver. Y pues bueno, en ella pues King Kong se despierta en la isla del Pacífico, se dirige hacia Japón, se va a la destrucción, se encuentra con Godzilla en ese camino, y ambos acaban pues en Japón, creo que es la ciudad de Osaka, provocando pues una gran destrucción enorme de edificios. Además, está muy bien hecha, con muy buena fotografía. Se cambió un poco el diseño de King Kong, como podéis ver aquí. Es un King Kong diferente al de las películas clásicas, porque es como, bueno, es también un hombre con un traje de King Kong, pero también se combinó con maquetas y con animaciones de partes por separado, y su cara es un poco más simiesca, más alargada, y recuerda mucho a las máscaras japonesas también. Es un King Kong más japonesizado, podríamos decir. Y bueno, pues esta película fue un éxito, se estrenó también en Estados Unidos con un éxito enorme, porque allí la figura de King Kong era muy conocida. Hay una leyenda urbana que dice que se rodaron dos finales diferentes para la película, o sea, uno japonés donde ganaba Godzilla en ese combate, y otro americano donde ganaba King Kong. Bueno, pues eso es falso, nunca hubo dos finales, ni solo un final alternativo, sino que siempre hubo un único final, que es el que la película tenía desde el principio, que no voy a decir cuál es para no hacer spoiler y animaros a ver la película, que está muy bien. Esta película hizo que ya la saga de Godzilla se relanzara, y a partir de entonces se hicieran continuamente películas de Godzilla hasta el año 75. Incluso King Kong llegó a tener su propia saga de películas, tanto éxito tuvo el personaje, y como por ejemplo esta otra también dirigida por Ishiro Honda, King Kong se escapa, donde, como podéis ver, King Kong se enfrenta a una versión robotizada de sí mismo, Mecha King Kong. Es ya, bueno, eran argumentos ya bastante curiosos. Una película también muy, muy interesante. King Kong se escapa. Y esta película también inicia la moda de lo que se llama Monster Smash. A partir de entonces las películas de Godzilla van a evolucionar y van a dejar de ser tanto una metáfora de los ataques nucleares, porque se van a convertir en películas de peleas de monstruos, ataques de monstruos contra monstruos, de Godzilla contra otro monstruo gigante, a ver quién gana, a ver qué nuevo personaje le enfrentamos. Y claro, entonces a partir de entonces el kit de cada película, el atractivo de cada película era ver qué nuevos monstruos se sacaban de la manga, contra qué nuevo monstruo se enfrentaba, cómo acababa ese enfrentamiento. Eso hizo también que las películas se fueran infantilizando un poco, que cada vez fueran pues un poquito más infantiles en su argumento y fueran un poco degenerando. Así, pues por ejemplo, en la siguiente película, Godzilla contra los monstruos, que está muy bien, es muy interesante, pues Godzilla se enfrenta contra Mothra, contra esa polilla gigante de la que hemos hablado. Es una película donde también se produce todo cambio en la saga, y es que va cambiando la ambientación. Al poner más monstruos y más escenas de combates entre monstruos, las películas se van encareciendo, y ya era muy costoso hacer escenas de destrucción en ciudades, pues se necesitaban muchas maquetas, y pues bueno, había que repetir muchas tomas. Y entonces la acción, para adaptar un poco las películas, se desplaza hacia escenarios exóticos, hacia islas del Pacífico, islas perdidas y lejanas, donde estos monstruos se enfrentaban unos contra otros. Eso hace también que las películas, por un lado, pues costen menos, pero
también adquiere otro aspecto interesante, y es que las películas van adquiriendo un carácter más de cine de aventuras. Cine de aventuras que las entronca con obras como El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, o sobre todo con La isla misteriosa de Julio Verne. Tienen todas un aire, una ambientación muy a lo La isla misteriosa. Y bueno, pues siguen haciéndose películas. Tenemos también con Ishiro Honda se hace Ghidorah, el monstruo de tres cabezas. En este caso es un monstruo extraterrestre que llega a la Tierra en un meteorito y acaba enfrentándose contra Godzilla. Es otra de las películas que tuvo más éxito. Y tuvo tanto éxito que inmediatamente se hizo una secuela donde apareciera Ghidorah, ese dragón de tres cabezas. Y así surgen, por ejemplo, estas dos películas. Los monstruos invaden la Tierra. Los monstruos invaden la Tierra, que es la primera de ellas, tiene la particularidad porque, bueno, otra característica de estas nuevas películas de Godzilla a partir de los años 60, ya en color, es, aparte de los escenarios exóticos y de esa un poco infantilización, es que se empieza a producir mezcla de géneros. En un intento de atraer al público y también de ir renovando o que vayan siendo cada vez más originales, se mezclan géneros. En esta película, por ejemplo, ya se mezclan las películas de Godzilla con las películas de ciencia ficción pura y dura en su argumento, y los argumentos van volviéndose cada vez más demenciales, que también es muy gracioso. En esta película, pues unos astronautas aterrizan en un planeta extraterrestre llamado originalmente Planeta X, y allí se encuentran con una raza extraterrestre que está siendo atacada por un monstruo que los tiene sumidos en el terror, y que no es otro que nuestro pues conocido Ghidorah, el dragón de tres cabezas. Así que estos astronautas humanos deciden ayudar a estos extraterrestres y les dicen que por qué no se llevan de la Tierra al único que había sido capaz de vencer a Ghidorah, que no es otro que Godzilla. Y también de paso llevarse a otro monstruo para que le ayude, que es Rodan, ese pterodáctilo volador que había salido en Los hijos del volcán. Y como veis aquí, con un ovni y unos campos de fuerza, se llevan a Godzilla y a Rodan hasta ese planeta para que luchen contra Ghidorah, y ahí se produce ese enfrentamiento. Bueno, esto, como veis, son argumentos cada vez más demenciales. Esta película es del año 65 y a partir de ahí Ishiro Honda deja un poco de las películas de Godzilla, y estas pasan a manos de otro director, de Jun Fukuda, que es un director también muy interesante de cine japonés, pero también es el director al cual se le achaca la progresiva infantilización de las películas de Godzilla. A partir de este momento, del año 65, las películas ya empezaban a tener un poquito de menos éxito, ya empezaban a ser un poco a cansar un poco al público, y lo que buscaron los productores es atraer al público infantil al cine, atraer a los niños. Se estaban convirtiendo más que en películas de catástrofes, habían pasado a ser películas de aventuras, y como paso de esa evolución de cine de aventuras para toda la familia o cine juvenil, pues al final acabaron siendo casi películas infantiles. Y entonces así surgen películas como pues la primera dirigida por Jun Fukuda, que es Los monstruos del mar, del año 66, donde vemos que sigue esa estrategia de enfrentar a Godzilla con distintos monstruos. Vemos aquí otra vez a Mothra, la polilla gigante, vemos a Ebirah, que es una especie de langosta marítima, y en esta película, pues bueno, es otra de esas mezclas raras de género, porque aquí mezcla pues con película casi de espías a los James Bond. Es decir, en esta película narra como unos marineros naufragan en una isla y ahí descubren que hay una organización malvada que quiere dominar Japón y quiere dominar el mundo a base de construir bombas nucleares y lanzarlas sobre el país. Tienen una base secreta en esa isla que está protegida porque han logrado controlar mentalmente a Ebirah, esa langosta gigante, y la utilizan para hundir todos los barcos que se acerquen. Estos náufragos que han caído en esta isla descubren toda esta organización, sus planes maléficos, y por casualidad descubren ahí, hibernando en una cueva, a Godzilla. Y entonces, claro, la idea es despertar a Godzilla para que acabe con esta organización y se enfrente con Ebirah, y así pues poder acabar con sus planes. Como veis, son argumentos cada vez más enrevesados, cada vez más demenciales, pero que hacen de todas estas películas unas películas sumamente entretenidas y divertidas. Y están muy bien hechas, a pesar de que vayan siendo cada vez más infantiles. Y ese proceso de infantilización llegó a su culmen con la película siguiente, del año
67, que es el hijo de Godzilla. Como veis, esto ya es claramente dirigida a un público infantil. De la misma manera que se le había buscado un hijo a Tarzán, en el hijo de Tarzán, que no se sabía de dónde había aparecido. Un hijo pues también a King Kong, pues oye, que Godzilla tenga un hijo. Y así atraemos a los niños. Nunca se explica, nace de un huevo, pero nunca se explica quién lo ha puesto, porque se supone que el Godzilla japonés es masculino. Nunca se ha visto una señora Godzilla, pero bueno, da igual. Aparece un huevo y de ahí sale el hijo de Godzilla, que lo podéis ver aquí. Y donde también, pues voy a poner aquí, veis aquí su foto, este simpatiquillo personaje, y que responde al nombre de Minilla. Pues si el padre era Godzilla, pues el hijo es Minilla. Entonces, bueno, pues es una película divertida, pero ya es muy infantil. Es una película con un montón de monstruos. Veis, aparece otra vez aquí Ghidorah, aparece también Evira, aparecen arañas gigantes. Y en ella vemos como el hijo de Godzilla se va metiendo en una serie de problemas con estos monstruos, porque es, como todos los niños, es un niño travieso, se escapa y bueno, su padre lo tiene que salvar, accidentes y monstruos diversos que le atacan. El hijo de Godzilla ya era una película muy infantil y bueno, la saga ya empezaba a entrar en plena decadencia. Así que para la siguiente película se decidió recuperar a Ishiro Honda, que volvió casi con una secuela de los monstruos invaden la Tierra, que es Invasión Extraterrestre. Entonces, bueno, en Invasión Extraterrestre tenemos a unos extraterrestres que quieren invadir la Tierra, y entonces, un poco al contrario de lo que había pasado en la anterior incursión en la ciencia ficción de Ishiro Honda con los monstruos invaden la Tierra, donde los humanos enviaban a Godzilla y a Rodan a otro planeta para ayudarles, aquí los extraterrestres, como forma de invadir la Tierra, van a utilizar precisamente a Godzilla y a sus monstruos para que les ayuden en su proceso de destrucción. Y es que, según cuenta la película, Godzilla, su hijo y todos los demás monstruos están recluidos en una isla para que vivan allí en paz, algo parecido a lo que se Parque Jurásico, ¿no? Se adelantan varios años a esa película. Y entonces están allí, en aquella isla, rodeados de unas medidas de seguridad para que no se escapen al exterior, y los extraterrestres lo que van a hacer es que mediante un dispositivo toman el control mental de esas criaturas, hacen que pues, se vuelvan destructivas y propician que escapen de esa isla para que empiecen a destruir la Tierra como forma de iniciar esa invasión extraterrestre. Como veis, sigue la mezcla de géneros con la ciencia ficción y bueno, es una película que está muy bien, pero que pues a pesar de que está dirigida por Ishiro Honda, el cual se volvió a recuperar para esta película, no puede escapar a esa infantilización que ya estaba sufriendo el género de películas de Godzilla. De hecho, hay una escena que es de las más criticadas de la película, de las más ridiculizadas, en la que Godzilla se enfrenta en una escena determinada a King Ghidorah y después de haberle dado un soberano golpe, casi como una patada, porque bueno, esas son otras las características, es que las luchas entre monstruos cada vez se van volviendo más ridículas y más paródicas. Hay casi llaves de judo, patadas voladoras casi de karate, ¿no? Entre unos y otros. Y después de haberle dado una patada a King Ghidorah, pues Godzilla hace como una especie de baile de la victoria, se pone a saltar, haciendo así con la mano, como haciendo un poco de cachondeo, y claro, es totalmente ridículo. Pero eso viene porque en aquella época estaba triunfando en Japón una serie de dibujos animados que era la serie del oso Matsukun, que también era habitual que en la serie de dibujos animados hiciera como una especie de bailecito de la victoria, y dijeron, pues vamos a crearle a Godzilla su propio baile para que también atraiga a los niños al cine y los niños se diviertan. Pero bueno, lo que hizo fue quedar un poco ridículo y seguir ahondando en la ridiculización o la infantilización del personaje, cosa que continuaría en las siguientes películas durante pues, los años 70. Como forma, ya en los plenos años 70, pues como forma de revitalizar un poco la saga, se intenta también pues meterle tramas relacionadas con pues, una crítica a la contaminación, y así llega en el año 71 Ghidorah, la burbuja tóxica, que es un monstruo surgido de la contaminación natural que también se acabará enfrentando a Godzilla. O Galien, el monstruo de las galaxias, del año 72,
que en realidad ese monstruo se llamaba Gigan, pero cuando llegó a España, como esas películas llegaron un poquito más tarde, pues a ese monstruo se le cambió el nombre, ya imagináis por qué, por Galien, del monstruo de las galaxias. Como digo, estas películas llegaron a España un poco más tarde, llegaron sobre a finales de los 70, principios de los 80, a muchos cines de barrio, que es la época en la cual los chicos de aquel entonces conocimos a Godzilla y por eso nos gustan tanto estas películas de esta etapa. Es la etapa que principalmente que conocemos, los niños que éramos de la generación de los 70 y 80, como yo. Llegaron a los cines de barrio, algunas se llegaron a emitir por la televisión, esas sesiones matinales, y eran estupendas y nos encantaban y nos lo pasábamos pipa con ellas, porque algunas de ellas, pues bueno, estaban muy bien hechas, tenían mucho colorido, muchas aventuras, eran, pues bueno, a pesar de lo infantil, de las tramas, de esa infantilización, de los señores vestidos de muñecos gigantes, pues bueno, tenían peleas de monstruos, tenían aventuras. Bueno, otra de las características también de esa infantilización es que los rasgos de Godzilla fueron cambiando y se fueron haciendo como menos monstruosos y más infantiles, con los ojos más grandes. Bueno, aún así, bueno, hay pues películas muy interesantes dentro de esta etapa, sobre todo las dos últimas películas de la etapa están muy bien. Una es Godzilla contra Megalón, donde Godzilla lucha contra un nuevo monstruo con la ayuda de un nuevo superhéroe inspirado casi en Ultraman que se llama Jet Jaguar. Y lo curioso de esta película es que en España se le cambió el título y tiene un título tan curioso como Gorgo y Superman se citan en Tokio. Y bueno, no aparece Superman por ningún lado. Entonces, bueno, una forma también de atraer a la gente. Era muy típico en los 80 engañarlos de esa manera, ¿no? A los críos y a los adolescentes de aquella época, pues bueno, se les ponían títulos curiosísimos a las películas, se hacían pasar por secuelas de otras películas. Alien 2 sobre la Tierra, una película italiana que no tenía nada que ver con Alien, pero le pusieron ese título. Y nosotros íbamos a verlas al cine o las cogíamos en los videoclubs. Y bueno, y aunque pues luego reconocíamos el engaño, pues nos hacían mucha gracia y las veíamos y nos gustaban. Así que eso era algo muy típico dentro de los años 80. Pues esta película de Godzilla contra Megalon o Gorgo y Superman se citan en Tokio está muy bien, es muy entretenida, tiene unos mejores efectos, así como la última del ciclo, del año 75, que es Godzilla contra Cybergodzilla, donde Godzilla acaba enfrentándose a una versión cibernética robotizada de sí mismo. Y está muy bien, es muy entretenida, muy bien hecha. Luego se le cambió el nombre de Cybergodzilla a Mechagodzilla. Entonces la película igual la encontráis con estos dos títulos. Pero bueno, aunque la película está muy bien, pues ya cuando entró en esta última etapa ya estaba en decadencia, había perdido muchos espectadores. Y bueno, pues ya en el año 75 se decidió dejar aparcado a Godzilla durante un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la etapa que se conoce como etapa clásica, que es la que a mí más me gusta, con la que más siento más cariño y afinidad, y que muchos más recordarán. Porque el resto de las películas casi no llegaron a España ni llegaron al extranjero. En el año 84 se decidió resucitar a Godzilla, pues aprovechando la nueva ola de cine fantástico que surgió en los años 80, a raíz del éxito de la Guerra de las Galaxias y todas las películas que vinieron posteriormente y de fantasía, pues como Conan el Bárbaro, como también pues Alien, ¿no? Y todas las demás, pues Terminator, pues en los años 80 en Japón pues decidieron resucitar a Godzilla, partiendo otra vez desde cero, contando la historia, sacando otra vez a los mismos monstruos pero con mejores efectos especiales. Esta es la etapa que se conoce como etapa Heisei y que llega desde el año 84 hasta el año 95, de la cual no voy a comentar nada porque no he podido ver ninguna de esas películas, no llegaron a España y yo creo que no se han editado tampoco en vídeo o en DVD, como sí que se están editando muchas de las películas clásicas. Esta etapa llegó hasta el año 95 porque ya pues desde el año 84 al 95 se hicieron varias películas y al llegar al año 95 ya pues también volvió otra vez a dar síntomas de agotamiento, con lo cual la Toho decidió pues vender los derechos de Godzilla, porque los americanos llevaban tiempo detrás de este personaje para adaptarlo ellos mismos. Y se produce la operación inversa que se había dado con King Kong. De la misma manera que a principios pues, de los 60, pues, en el año 62, RKO decidió vender los derechos de King Kong para sacar rendimiento al personaje, al cual ya no le estaban sacando valor, pues los japoneses decidieron hacer lo mismo al revés. En el año 95, que Godzilla ya estaba otra vez de capa caída, decidieron vender los derechos a los americanos, porque llevaban tiempo detrás y ya había un proyecto de llevar Godzilla al cine e incluso a los dibujos animados.
Y es así como en el año 98 surge el Godzilla de Roland Emmerich, que pues bueno, es una película que en su día pues bueno, tuvo un éxito aceptable de público, pero recibió un montón de palos de la crítica y de malas críticas y se cebaron mucho con ella. No es una buena película, tiene muchos defectos, pero yo voy a decir algo que igual sorprenda, y es que a mí no me disgusta el Godzilla de Roland Emmerich, me parece una película entretenida. Me parece una película entretenida de dinosaurios, pero me parece una mala película de Godzilla, porque lo que tiene el Godzilla de Roland Emmerich es que no es Godzilla. Ese monstruo que aparece ahí no es Godzilla, no tiene nada que ver con Godzilla, no se parece a Godzilla, tiene un aspecto completamente diferente, más parecido al de un tiranosaurio Rex que a Godzilla, porque es una película que en el fondo está más influida por el éxito de Parque Jurásico de Steven Spielberg y de tratar de aprovechar todo ese tirón de películas de dinosaurios. Y entonces lo que hace es poner un dinosaurio más enorme dentro de una ciudad, pero pues ahí saca prácticamente todo el parecido con Godzilla. Ni el aspecto es el mismo, ya digo que parece más un tiranosaurio Rex, y ni siquiera lanza ese aliento radiactivo, aquí lanza unas pequeñas llamaradas por la boca. Pero bueno, dentro de eso, y bueno, otro aspecto muy importante que lo diferencia del Godzilla tradicional, y es que no destruye ninguna ciudad. Sí, va a Nueva York, tienen que evacuar Nueva York, curiosamente la evacúan en 5 minutos, que es uno de los grandes fallos de la película, pero aquí Godzilla, al contrario de lo que ha hecho una película japonesa, que es ir destrozando todo a su paso, aplastándolo, destruyendo, no, aquí Godzilla va corriendo, persiguiendo helicópteros, pasando por los edificios como si fueran laberintos casi sin destruirlos, o sea, no destruye la ciudad. Eso, vamos, en una película de Godzilla hubiera sido impensable. Pero bueno, es una película que me resulta simpática porque sale Matthew Broderick, y Matthew Broderick es un icono del cine de los años 80 al cual yo le tengo mucha simpatía, y yo me resisto a poner a parir ninguna película donde salga Matthew Broderick, que me cae muy bien, y en esta película está bien. Oye, Matthew Broderick, que fue el protagonista de Juegos de Guerra. Matthew Broderick es el Ferris Bueller de Todo un día, el ratón de Lady Halcón. Oye, pues Matthew Broderick está bien. Y a pesar de que su compañera en el reparto, María Piquillo, como se llame, está fatal, y el otro actor que hace de cámara también está muy mal, son muy malos los dos, pues bueno, pero la película también tiene a Jean Reno. Jean Reno haciendo además de Jean Reno, que es lo que hace en muchas películas, de ese típico francés, de mal genio, gruñón, tipo duro, pero bueno, que es un personaje que simpático, lo que lo hace muy bien y que siempre, pues bueno, te ríes con él. Y bueno, tiene algunas escenas. A mí todas las escenas que transcurren pues en ese subterráneos del Madison Square Garden, con esos huevos de Godzilla cuando empiezan a eclosionar, salen todos los pequeños Godzillas, que casi parece una escena sacada de Gremlins, o también de Aliens, otra película que tal tiene muchas influencias, es decir, es una amalgama de influencias muy poco japonesas. Están los Gremlins, está Parque Jurásico, está Aliens, cualquier cosa menos Godzilla. Pero bueno, está muy entretenido, muy entretenida, y eso hace que pues la película a mí en algunos aspectos me funcione. Y a pesar de que la gente la puso al caldo. Pero eso fue un fracaso de crítica y eso hizo que pues no se hicieran más películas de Godzilla. Tenía intención esta película de ser todo el inicio de una saga de películas, de una franquicia centradas en Godzilla, y a raíz de su fracaso de crítica ya no se hicieron más. Lo cual hizo que los japoneses decidieran aprovechar esa circunstancia, ese fracaso, para volver a resucitar a Godzilla, y se hizo otra nueva etapa de películas de Godzilla del año 1999-2004, que es la etapa Millennium, que se llama, también con nuevos efectos especiales y demás. Y que yo tampoco, pues bueno, puedo hablar mucho porque tampoco la he visto. Y así llegamos hasta el año 2014. En 2014 los americanos, que todavía conservaban los derechos también para hacer películas de Godzilla, pues deciden hacer una nueva intentona para, pues bueno, crear una nueva franquicia, y así es como surge el Godzilla de Gareth Edwards. Gareth Edwards, que había venido de rodar otra película de monstruos de bajo presupuesto, que había tenido mucho éxito, pues bueno, le ofrecen a Godzilla, y esta película sí que tuvo bastante éxito. A mí no es una película que me guste demasiado, me resulta bastante aburrida en bastantes momentos.
Solamente hay dos cosas que me gustan, y es que sí que recupera un poquito el aspecto del Godzilla original, ese aspecto un poco más rechoncho, ese aspecto que va caminando así, con ese rugido tan característico, sus crestas, el aliento radiactivo, pero poco más hay que me interese en esta película. Primero porque es una película muy aburrida, es una película donde apenas sale Godzilla, a pesar de que se titula Godzilla, Godzilla es casi un secundario en su propia película. No sale más que casi pues hacia a partir de mitad de película hacia el final. Se le ve pocas veces y mal, porque es una película que se nota que pues, tenía un presupuesto limitado, no estaban muy confiados en su éxito. Casi todas las escenas de aparición del monstruo y de acción son de noche. Aparecen, pues bueno, otros monstruos que son los mutos, los monstruos nuevos diseñados para esta película, que son los principales protagonistas de la película y a los cuales se acaba enfrentando Godzilla al final. También me resulta muy aburrida, no me interesa un pimiento la trama humana de la película, centrada en un soldado que tiene que reunirse con su familia. Muy típica, muy tópica a la americana y muy aburrida. A mí esta película no me gusta mucho, pero a pesar de eso tuvo su éxito y eso propició que, pues bueno, se siguiera adelante con el proyecto de hacer una franquicia en lo que se llamó el Monsterverse, el universo monstruoso, ¿no? Y así surgen otras películas como Kong la Isla Calavera, donde se resucita el personaje de King Kong, con la intención de incorporarlo a ese universo y después enfrentarlo a Godzilla. Entonces, Kong la Isla Calavera es una película que a mí ya me gusta más, es más entretenida, tiene más de cine pulp, de aventuras, tiene un buen reparto, es decir, están aquí Tom Hiddleston, el Loki de Thor, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, que pues ha ganado un Oscar y es la capitana Marvel, John C. Reilly, es decir, es un buen reparto. Y bueno, pues la película está muy bien, como digo, con aire pulp, muy de aventuras, con muchos guiños a la guerra del Vietnam. Y a mí esta es una película que no me disgustó y que está bastante mejor. Y ya la siguiente pues fue Godzilla, el rey de los monstruos, donde recupera un título, pues el título de la segunda película de Godzilla, como habéis visto, aquella de Godzilla contraataca, que también se subtituló Rey de los Monstruos. Y esta película pues tampoco me disgusta, es una película donde aparecen ya otros monstruos clásicos de las películas de Godzilla. Esta es la que recupera ese característica de Monsters Smash, de combate de monstruos, porque aquí ya pues vuelve a salir en Rodan, esa especie de pterodáctilo, sale también Mothra en un momento determinado, y sobre todo sale King Ghidorah, el rey Ghidorah, ese dragón de tres cabezas que es el principal villano de esta película. Entonces ese aspecto a mí de la película me gusta. ¿Cuál es el defecto? Pues el defecto es que cuando no salen monstruos la película es un rollo, porque los personajes humanos interesan un pimiento y además son bastante antipáticos casi todos ellos, que casi deseas que se los coman los monstruos. Entonces toda la trama relacionada con los personajes humanos y donde no salen monstruos es para mí bastante aburrida. Solo funciona en esas escenas de combates de monstruos que están muy bien y por volverse a encontrar con esos monstruos clásicos pues como Godzilla, Rodan, Mothra, Ghidorah. Y tenemos la última película de la saga hasta ahora, que es Godzilla vs. Kong, que es un horror, es un espanto de película. Fíjate que tenían a King Kong, tenían a Godzilla, pero no funciona en absoluto porque la historia es un desastre, el guión es un desastre, es aburridísima, algunos efectos CGI cantan por soleares, que se suele decir. Los personajes humanos importan un pimiento. Es un desastre a todos los niveles. A mí esta película me aburrió sobremanera. Y bueno, pues esta película, que es ya, si no me equivoco, del año 2021, que ha sido la última que se ha estrenado de Godzilla, pues para mí no vale nada. Pero afortunadamente los japoneses que han seguido haciendo películas de Godzilla, pues nos trajeron a los cines en el año 2017 Shin Godzilla, película dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi, que es una película que realmente, pues bueno, fue un exitazo cuando llegó. No se estrenó en muchos cines. Aquí se estrenó, por ejemplo, en los cines Aragonia, que es un cine que echa películas en versión original. Yo la vi en versión original. Y es una película que tuvo un exitazo enorme, porque recupera a ese Godzilla clásico de los inicios. Es una película que transcurre en la actualidad. Nos presenta a un Godzilla con un diseño muy similar al Godzilla clásico, haciendo algún guiño a algún otro monstruo, porque hay una especie de transformación al principio de la película.
digievolución, podríamos decir, de Godzilla, que empieza con un aspecto y termina con otro, con su aspecto clásico habitual. Recupera partes de la banda sonora habitual de Godzilla y ese rugido típico de Godzilla. Y también recupera otro aspecto muy importante, que es ese aspecto metafórico de Godzilla. Lo único que en este caso, como ya estamos en pleno siglo XXI, lo que hace es que Godzilla se convierte en una metáfora del caos frente a la burocracia estatal, a la burocracia de Japón que impide dar una respuesta ante cualquier amenaza, ¿no? Es algo muy relacionado, como lo veremos posteriormente en la película, se adelanta a lo que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Y cómo eso ha pillado a todos los gobiernos a contrapié y no saben cómo actuar. Bueno, pues aquí trata de eso precisamente, ¿no? Esta película es una crítica contra la burocratización del sistema y de los gobiernos. Como que eso debe ser algo muy evidente en Japón, hay una gran crítica, ¿no? Como la cantidad de ministerios, subministerios, departamentos dentro del ministerio, subsecretarías dentro de esos departamentos, pues al final todo está tan compartimentado que cuando llega una crisis de verdad, una crisis destructiva, pues la respuesta es imposible que se llegue a tiempo y que se actúe eficazmente. Con lo cual todos son de una incompetencia enorme. Entonces eso es lo que critica Shin Godzilla y lo hace muy bien. Está muy trabajado en la película, pero es que además la película está muy bien hecha. Las escenas de los efectos especiales son estupendos, las escenas de destrucción urbana son increíbles, contra el ejército. Bueno, una película muy, muy entretenida. Y claro, después de este precedente era difícil superarlo, pero lo han conseguido. Porque así llegó a nuestras pantallas el año pasado, pues Godzilla Minus One. Y los que hemos ido a hacer al cine, pues estamos, después de haber visto Shin Godzilla, ¿qué nos íbamos a encontrar? Pues bueno, nos hemos encontrado con una película muy clásica, una película que recupera los orígenes del Godzilla clásico. Una película dirigida por Takashi Yamazaki y que, bueno, pues está muy bien porque está ambientada en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay unas escenas iniciales que transcurren en el 45, donde se nos narra como un piloto japonés de kamikazes llega a una isla, precisamente la isla de Oda, que es la isla donde comienza la película de Godzilla original, es un guiño a esa película original, y donde va a tener también el lugar ese primer ataque de Godzilla, ataque ante el cual ese piloto kamikaze cobarde que ha intentado huir de su destino, pues vuelve a actuar con cobardía y por culpa suya mueren la mayoría de sus compañeros, y eso le va a crear un trauma a lo largo de todo el desarrollo del largometraje. Y bueno, pues la película está muy bien hecha, recupera el diseño del Godzilla original, recupera parte de la banda sonora, su característico rugido, pero lo mejor de todo, y por eso funciona la película, y por eso no funcionan las películas americanas, que es lo que los americanos no han entendido, es que las películas de Godzilla, para que funcionen bien, tienen que ser algo más que una simple película de monstruos. Una película de monstruos destruyéndolo todo a su paso, una película de monstruos luchando contra monstruos. No, tienen que ser algo más, porque en ese caso podría ser perfectamente intercambiable. Da lo mismo que sea Godzilla, que sea un Transformer, que sea la mujer de 50 pies, que sea cualquier tipo de monstruo gigante. No la diferenciaría en nada. Entonces, eso los americanos no lo han entendido y han continuado haciendo películas de monstruos donde además el factor humano interesa una porra, un pimiento. Mientras que aquí Godzilla vuelve a adquirir todo su carácter metafórico que tenía en la película original. Aquí Godzilla vuelve a ser un símbolo de la destrucción causada, en este caso por la guerra. Hay un paralelismo muy grande, ¿no? Cuando ese protagonista, ese piloto kamikaze, llega a su hogar, a Tokio, y encuentra toda la ciudad arrasada. Ese paisaje casi lunar de edificios destruidos, donde toda la gente está en policía, tiene que reconstruir desde cero, donde a él le recriminan su cobardía por no haber muerto en combate, ¿no? Pues bueno, hay un paralelismo entre esa destrucción y la destrucción que va a causar Godzilla. Godzilla es una metáfora de la destrucción causada por la guerra, por esos bombardeos indiscriminados, por ese poder desatado de la ciencia en forma de bombas, y sobre todo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como hemos dicho. Pero además, Godzilla en esta película adquiere todavía un carácter metafórico añadido, y es que Godzilla va a ser un símbolo del sentimiento de culpa japonés por su responsabilidad en esa destrucción y su responsabilidad en la guerra.
Y es que los japoneses tienen un sentimiento de culpa por su actitud durante la guerra, por su fanatismo. Ese fanatismo que los llevó a combatir hasta el último minuto, a no aceptar la rendición hasta el último minuto, hasta el final, a seguir combatiendo pese a lo que pese a que ya estaba todo perdido, pero no les importaba seguir perdiendo vidas. De ahí nacen pues esos sacrificios de tropas que se negaron a rendirse hasta que eran exterminadas. Los pilotos kamikaze, ataques suicidas que realmente tuvieron muy poco impacto en la guerra. Pero como vemos aquí al protagonista les recriminan que no hayan muerto en combate. Y eso provocó esa destrucción, ¿no? Y esa responsabilidad en esa destrucción total. Y ellos son conscientes de esa responsabilidad. Y ese sentimiento de culpa es el que también representa Godzilla en la película. El protagonista, hay un momento, porque otra de las características por las cuales esta película funciona tan bien, es que aquí el elemento humano sí importa, sí funciona. Tenemos a este soldado, este piloto kamikaze caído en desgracia, acusado de cobardía, cuando vuelve a su hogar, y que por circunstancias de repente tiene que hacerse cargo de una familia porque acoge en su hogar, casi por casualidad, a una chica que ha perdido también a toda su familia, que andaba huyendo por haber robado alimentos para un bebé que también se ha quedado huérfano y que ella ha acogido. Y él se ve de repente con estas dos personas en su casa a las que tiene que cuidar. Pero sin poder superar su trauma de la guerra. Como le dice él en un momento a esa familia que de repente tiene, dice, es que la guerra para mí no ha terminado, la guerra continúa, porque tiene ese trauma de haber dejado morir a sus compañeros, de no haber muerto él. Y entonces llega Godzilla otra vez a poner en pie todos esos traumas y a hacerle enfrentarse otra vez a sus temores y a sus demonios. Y entonces ese elemento de esa familia funciona, nos interesa lo que les pasen. Son personajes con los que te encariñas y luego todos los personajes, esos personajes que conoce, esa tripulación del barco que está encargada de ir desactivando todas las minas que la guerra ha dejado en el mar, ¿no? En una misión casi también suicida. Bueno, pues te encariñas con todos esos personajes y te importa lo que les pase. Y por eso la película funciona. Y Godzilla cuando aparece, pues vuelve a ejemplificar ese miedo, ¿no? A que, pues una vez que ha pasado la guerra y están reconstruyendo, de repente puede pasar otra cosa que vuelva a destruirlos todos y tengan que volver a reconstruir y a empezar desde el inicio. Y cómo enfrentarse a ello y cómo sobreponerse a ello, ¿no? El miedo a perder a la familia. Como pasa en un momento determinado de la película, ¿no? Que uno de los miembros, pues bueno, debido a este caos y a esta destrucción, puede volver a desaparecer. Pues eso está muy bien trabajado, eso funciona. Entonces, como nos interesa también lo que les pasa a los personajes mientras no está Godzilla ni está el monstruo destruyendo en pantalla, pues la película funciona. Y no solamente eso, sino que, pues además es que está muy bien hecha. Los efectos especiales son espectaculares, el monstruo está muy bien diseñado, funciona muy bien, y cuando llega a Tokio y empieza a destruir todo, es espectacular. Tanto las escenas de destrucción urbana en la ciudad como las escenas que transcurren en el mar, cuando esa armada improvisada, porque Japón está... Eso es otro de los aspectos interesantes de la película, y es que Japón en el año 46 y 47, la película transcurre entre esa época, entre el año 46 y 47, no tiene ejército, porque, pues bueno, es un país ocupado por los americanos no quieren intervenir porque están más pendientes de lo que haga la Unión Soviética, y entonces los japoneses se ven abandonados. Ese es el otro trauma, sin ayuda internacional, sin ayuda de nadie, tienen que enfrentarse a esta nueva destrucción de Godzilla y improvisar una armada de barcos de la nada para enfrentarse a Godzilla. Bueno, todo eso está muy bien trabajado en la película, y como digo, la película tiene una banda sonora excelente, recupera en parte la banda sonora original, esa de Akira Ifukube. El monstruo está muy bien, es un monstruo terrorífico, gigantesco, y todas las escenas están muy bien rodadas con muy buenos efectos especiales. Entonces, esa combinación de un buen guión, de volver a recuperar esa clave metafórica del Godzilla original, que los actores están muy bien y los personajes humanos interesan, y que los efectos especiales funcionan, es lo que ha hecho que Godzilla Minus One haya triunfado allá donde se ha estrenado. Los que la hemos podido ver ha tenido muy buenas críticas, y eso es una buena noticia porque augura que tenemos Godzilla para rato. Así que yo os animo a que la vayáis a ver si aún estáis a tiempo, que todavía, hoy por lo que he podido ver, todavía está en cartelera. Y bueno, y que os adentréis, que este vídeo os haya servido de interés para adentraros en la saga de Godzilla, de las películas clásicas, y si podéis haceros con alguna de las otras, pues también. Por mi parte, ya terminamos, 1 hora de vídeo, como suele ser cuando trato estos temas casi tan
interesantes y que me gustan tanto. Así que aquí voy a cerrar el tema. Espero que os haya gustado, que os haya animado el vídeo. Y, como digo, si ha sido así, que os lo habéis pasado bien, que os ha gustado, os haya interesado, por favor, suscribiros al canal, los que hayáis venido por aquí por primera vez y, bueno, pues os haya traído todas estas locuras que suelo contar. Y los demás, si os ha gustado, pues dadle al like, sobre todo. Dejad constancia de que os ha gustado este vídeo dándole a ese botoncito, que es lo que nos anima a seguir adelante, y compartid este vídeo en vuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde podáis. Compartidlo para que otra gente también lo vea y se anime a sumarse al canal. Y sobre todo, dejad vuestros comentarios, decid vuestras opiniones, lo que os ha parecido el vídeo, alguna sugerencia más, o si tenéis algo que aportar o incluso que corregirme, porque bueno, a mí me puedo equivocar en algunos datos, en algunas cosas, pues estaré muy pendiente. Nada más. Nos vemos dentro de una semana. Espero retomar ahora la frecuencia habitual. Este vídeo se ha retrasado un poquito más. He estado una semana sin emitir porque ya sabéis que eran fechas muy malas, las fechas de Navidad y de principio de año, con mucho follón en casa, muy poca tranquilidad para grabar, así que no he podido hacerlo hasta ahora. Pero bueno, espero a partir de ahora retomar esa periodicidad semanal. Nos vemos dentro de una semana con un tema al cual ya le tengo muchas ganas y ya tocaba. Y es que si en este vídeo de esta semana nos hemos puesto frikis hablando de Godzilla, la próxima semana, haciendo honor a la segunda parte del nombre de nuestro canal, nos pondremos Trekkies, con un vistazo a todo Star Trek, haciendo una guía de visionado, que es algo que ya me han pedido también por algún otro lado. Oye, si quiero adentrarme en el universo de Star Trek, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que ver? Porque es tan enorme. Pues bueno, haremos una guía para adentrarse en el universo de Star Trek, pero eso será ya dentro de una semana. Nos vemos, ya lo sabéis, aquí en Friki Trek. Muchas gracias por seguirme hasta aquí y, como siempre digo, procurad ser felices en la medida de lo posible y larga vida y prosperidad. Nos vemos en Friki Trek dentro de una semana. Adiós.